el delito de desacato cobijados por Norma Piña. Miembros del Comité de Evaluación de Candidatos a Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial renuncian a su cargo luego de que el día de ayer el Tribunal Electoral les ordenara que hicieran su chamba, y en caso de que no la cumplieran, sería el Senado quien entraría al quite. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente martes. Excelente martes 28 de enero y sí, así como ustedes lo están escuchando. Yo siempre he escuchado, sobre todo de quienes formaban parte del Poder Judicial, la frase: la ley es la ley. Nos guste o no, tenemos que cumplirla. Y eso es porque por lo regular lo decían para fundamentar ciertas resoluciones que siempre beneficiaban a quienes no tenían la razón, pero que podían comprarla y manipular la interpretación de jueces, magistrados y ministros. Actualmente, las cosas han cambiado porque se está democratizando al Poder Judicial. Se están haciendo leyes más claras precisamente para acabar con esta interpretación, porque por lo regular el miembro del Poder Judicial que interpreta la ley, en este caso jueces, magistrados o ministros, siempre dicen lo que el legislativo quiso decir, lo que el constituyente quiso señalar, etc. En este caso, queridos amigos y amigas, todo el mundo está deseoso de que llegue el 1 de junio, domingo, en el que saldremos a emitir nuestro voto para seleccionar a 9 ministros y a varios magistrados y jueces de nuestro país. Este proceso electoral será histórico. ¿Por qué? Porque precisamente se democratizará un poder que históricamente es sinónimo de corrupción. Es tanta la corrupción dentro de ese poder que la todavía presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, ha cobijado un vendaval de conductas ilícitas por parte de quienes deberían de darnos certeza jurídica, es decir, por parte de los impartidores de justicia. Tal es el caso de aquel último juez de Michoacán que, sabedor de que no era su facultad suspender el proceso electoral, lo hizo, situación por la cual tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial para analizar el accionar de este juez y terminar determinando que efectivamente se había extralimitado y que no era facultad de la Suprema Corte ni del Poder Judicial como tal, sino de el Tribunal Electoral, el que tenía que conocer sobre los asuntos de la votación hacia magistrados, ministros y jueces. ¿Por qué? Porque ya estaba en el texto constitucional y porque todo lo que tiene que ver con elecciones le competen al Tribunal Electoral. Y es que, si bien es cierto, el Tribunal Electoral de cierta manera pues depende del Poder Judicial de la Federación, es un órgano del Poder Judicial, hay que recordar que el Tribunal Electoral tiene mucha autonomía. Y esa autonomía no se la dio Morena, para que no digan, es que son aliados de Morena. Esa autonomía se le dio desde las legislaturas prianistas. Hoy por hoy, hay 3 magistrados que literal tienen en jaque a Norma Piña y compañía. La magistrada Mónica Soto, el magistrado Fuentes Barrera y de la Mata Pizaña. Ayer, mis queridos amigos, como les digo, se dio a conocer pues precisamente una resolución del Tribunal Electoral, el donde ordenaba al Consejo, al órgano del Tribunal de la Suprema Corte, que tenían que seguir con el proceso. Y en caso de no hacerlo, será el Senado, la mesa directiva, quien el próximo 31 de enero, a través de la insaculación, a través de la tómbola, saque el nombre de quienes serán los candidatos a ministros, magistrados y jueces provenientes del Poder Judicial. Recordemos que todos los poderes van a poder presentar a 10 candidatos.
el Poder Judicial 10, el Ejecutivo 10 y el Legislativo 10, que es como el último filtro previo a la elección del próximo 1 de junio. Y es que vean, mis queridos amigos, por ejemplo, la resolución del Tribunal Electoral, pues no le gustó a Norma Piña, quien quiso decir no pasa nada, yo los voy a cobijar, ustedes no hagan nada, recuerden que ustedes están protegidos por mí. Ante esto, la ministra Yasmín Esquivel dice, la ministra Norma Piña no tiene facultades para otorgar una medida cautelar en pleno proceso electoral, porque es de asunto electoral. Bueno, que busca evitar posibles sanciones al Comité de Evaluación del Poder Judicial por incumplir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ya que carece de fundamento legal. Es esencial que la ministra presidenta respete la autonomía y sobre todo las facultades de los órganos jurisdiccionales, permitiendo que el proceso electoral continúe en pleno apego a la Constitución y las leyes que rigen nuestro sistema democrático. Y es que, como se lo señalo, Norma Piña amagó con otorgar medidas cautelares que protegieran al comité evaluador ante el desacato que estaban haciendo de la orden del Poder Judicial a través del Tribunal Electoral. Ante esta situación, pues se daba a conocer precisamente cómo la magistrada Soto Fragoso pues le pidió al Senado que, pues como la Suprema Corte no quiere chambear, se brinquen esa figura, porque así lo dice la ley, y ahora sea el Senado quien también se encargue de la selección de los candidatos, la insaculación de los candidatos del Poder Judicial. Vamos a verlo. Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, propuso a sus pares ordenar al Senado que sustituya al Comité Judicial para definir las candidaturas de la elección y someta una tómbola a todas las personas que resultaron elegibles, que se brinque la etapa de verificar si son o no idóneas para el cargo y que las remita a la Suprema Corte para su aprobación. En el proyecto que entregó a sus pares, que se votará este lunes y del que Milenio tiene una copia, la magistrada presidenta incluso se adelanta a un posible rechazo de la Suprema Corte y autoriza al Senado que en caso de que las y los ministros nieguen a aprobar la lista de candidaturas que representarían al Poder Judicial, puedan saltarse al Pleno y enviarlas directamente al INE. En más de 40 páginas, Mónica Soto reprocha el inadmisible incumplimiento y desacato del Comité de Evaluación Judicial a la sentencia que le ordenaba reactivar de inmediato el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial, por lo que propone adoptar la figura de cumplimiento sustituto para reparar el daño de las personas que se inscribieron en el Comité Judicial. La propuesta reitera en varias ocasiones que ante lo avanzado del proceso electoral y que actualmente no existe tiempo suficiente para desahogar la totalidad del proceso del Senado, que el Senado debe de sustituir al Comité Judicial y saltarse las etapas para llegar a la fecha del 4 de febrero con el listado de candidaturas definitivas. Ahí está. Eso es lo que tiene que pasar, por eso tiene que seleccionarse el día 31, porque recordemos que tenemos este puente gracias a la Constitución. Y hablando de la Constitución, pues también la ministra Loret Ortiz señaló lo siguiente ante el desacato del Poder Judicial. La resistencia reiterada de las y los integrantes del Comité de Evaluación, designados por la mayoría en este caso de ministras y magistrados y ministros de la Suprema Corte, llega al extremo de renunciar al deber que se les fue confiado. Esto también para, obviamente, evadir la cuestión de que los vayan a sancionar por el desacato judicial. Desde el inicio, sus acciones generaron desconfianza y obstaculizaron la implementación de la reforma al Poder Judicial. Pero recordemos que los seleccionados del comité, los 5, fueron elegidos por una mayoría de Norma Piña, del ministro Carrancá, de Margarita Ríos Farjat, de Ortiz Mena, de Pérez Dayán, etc. La Inés Potisek. Dice, la convocatoria incluyó requisitos adicionales, no contemplados en la Constitución, añadiendo trabas innecesarias. Desde aquí ya el Poder Judicial estaba actuando facciosamente. La evaluación de perfiles se enfocó más en excluir candidatos que en verificar los mínimos requeridos, algo que incluso la mayoría del Pleno de la Suprema Corte reconoció al resolver los recursos de inconformidad. El comité paralizó sus actividades con una suspensión improcedente. Estas acciones no solo afectan a las y los aspirantes que confiaron en un proceso justo, sino a toda la sociedad,
que podría perder la oportunidad de elegir entre perfiles diversos y especializados para renovar al Poder Judicial. La ciudadanía merece un mejor Poder Judicial y una justicia para todos. Y bueno, ¿quiénes son o quiénes eran los miembros del comité? Aquí los tenemos. Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que pues ahora recordemos que la UNAM está muy prianistada últimamente. Emma Mesa Fonseca, magistrada del 9º Tribunal Colegiado en materia penal y además socia y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, estas asociaciones que estaban muy en contra de la reforma al Poder Judicial. Emilia Molina de la Fuente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y magistrada de circuito. Wilfrido Castañón León, magistrado de circuito y fue director del Instituto de la Judicatura Federal, ese que no hacía nada, el Consejo de la Judicatura. Y Luis Enrique Pereda Trejo, miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados y coordinador en materia de Derecho Constitucional en el ITAM. O sea, perfiles bastante fachos los que formaban parte de este consejo, de este comité, pues que no les queda otra más que decir adiós, y hoy queda todo en manos del Senado para la insaculación también de candidatos que deberían ser del Poder Judicial, pero pues tendrán que quedar en manos del Senado. Nos vemos al rato, mis queridos amigos, con más información. Espero que si les gustó este video, nos dejen sus likes, comentarios y ayúdenos compartiendo estas noticias. También los invito para suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden, yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy Augusto de Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video. ¿Saben? Se va a poner bueno. ¿A qué va?